Mis queridos amigos, es un placer realmente estar conectados con ustedes y hablar de un tema que es muy frecuente, que es el que se refiere a las infecciones urinarias en la mujer. Muchas veces nos preguntan con qué frecuencia se presentan y se calcula que aproximadamente 25% de las mujeres tienen en algún momento alguna infección urinaria. La mayoría de las infecciones urinarias, por suerte, son cistitis simple agudas, es decir, la mujer tiene ardor al orinar, frecuencia más seguida, pero no tiene demasiadas manifestaciones generales. Esto es muy importante tenerlo presente, porque muchas veces cuando una mujer tiene una infección urinaria, está muy preocupada y va al profesional y piensa que se le debe hacer, aparte del urocultivo, algún estudio importante para ver cómo están las vías urinarias. En Estados Unidos, la Sociedad Americana de Infectología y de Urología determinaron que realmente en la mujer no es necesario un estudio para diagnóstico de infección urinaria de imágenes. Lo máximo que se puede hacer en quienes tienen formas recurrentes es hacerle una vez una ecografía y nada más. La pilografía y otros estudios son realmente no necesarios en la mayoría de las veces. Como les decía, ardor al orinar, frecuencia aumentada es lo que la mayoría de las veces las mujeres tienen. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes de las infecciones urinarias no complicadas? Ustedes saben que hay un tema que es en la mujer, el ano está muy cerca de la uretra, entonces los gérmenes habituales responsables de infecciones urinarias son los gérmenes que uno tiene habitualmente en materia fecal. Entre ellos, el más frecuente es la Escherichia coli, en más del 70-80% de las veces, y hay otros gérmenes como la Klebsiella, el enterococo, que también se puede presentar en estos pacientes. Lo que tenemos que tener presente es qué hacemos cuando tenemos síntomas de infección urinaria. Lo fundamental, después la doctora Adriana Zuccari nos va a explicar con más detalles el tema, lo fundamental es hacerse un urocultivo. Es decir, que cuando uno tiene síntomas de infección urinaria, ustedes saben que es importante tomar una muestra del chorro medio de la orina, ponerla en un frasco de los habituales, y si es un sábado y domingo, igual tomarlo, ponerlo en la heladera y se puede llevar a las 24 o 48 horas. En el laboratorio se va a estudiar el sedimento urinario, se va a hacer el recuento de colonias y se va a hacer un antibiograma. Una pregunta muy frecuente es, doctor, si yo tengo una infección urinaria y tomé el urocultivo, ¿tengo que esperar el resultado para empezar el tratamiento? Lo fundamental es no esperar el resultado, sino comenzar con tratamiento y después adecuarlo de acuerdo al antibiograma. ¿Cuáles son los antibióticos que habitualmente se utilizan? La mayoría de las veces se usaban las quinolonas, pero con el tiempo la ciprofloxacina, la levofloxacina se han vuelto muchas veces resistentes, entonces es conveniente muchas veces ver algunas alternativas a las quinolonas. Y en ese sentido es muy interesante la cefixima, porque este antibiótico no se utiliza muchas veces y tiene la facilidad que se da una vez por día. Después tenemos también el clásico Bactrim, la trimetoprima sulfametoxazol, la ampicilina sulbactam. Como Adriana Zuccari nos va a explicar,
la ampicilina sola se ha vuelto muy resistente, entonces no es una buena opción hasta no tener el antibiograma. Una pregunta muy frecuente es, doctor, empiezo el tratamiento, me viene el urocultivo, lo adecuo a los resultados. ¿Y cuánto tiempo debo hacer el tratamiento? En ese sentido, lo que se ha visto que habitualmente 5 a 7 días es más que suficiente. Inclusive hay tratamientos de 3 días, pero tengamos presente que el tratamiento de una infección urinaria habitualmente 5 días es la media habitual. Algunas veces nos viene el antibiograma y nos muestra que realmente el germen es muy resistente. Hemos tenido situaciones, sobre todo en las mujeres que tienen infección urinaria recurrente, que no tenemos opciones por vía oral, pero la vía parenteral, o sea, el uso intramuscular de los aminoglucósidos, entre ellos la amicacina, que es muy popular, la gentamicina es otro, se puede utilizar, y lo que hemos aprendido a través del tiempo, que con una sola dosis diaria es suficiente. Ustedes se acuerdan que antes se utilizaban 2 dosis por día, pero más que una dosis diaria no es necesario, y algunas veces también el tratamiento se hace 5 a 7 días. Tenemos pacientes que tenemos gérmenes muy resistentes y el ertapenem, que es un antibiótico muy importante, algunas veces nos resulta muy atractivo como una alternativa al uso de la amicacina. En las infecciones urinarias es muy común que haya recurrencia. Se calcula que 15 a 20% se repiten en los próximos 30 o 60 días. Y en esos casos de infecciones urinarias recurrentes, yo nunca me voy a olvidar un colega de Israel que hizo un trabajo muy importante, interesante, donde demostró que la furadantina, que son los nitrofurantoínas, la furadantina, dando una cápsula de 100 miligramos 3 veces por semana durante 2 o 3 meses, nos permite evitar la recurrencia de muchas de estas infecciones urinarias. Otro antibiótico que nuevamente está en nuestro medio y que es muy interesante, es un antibiótico que salió en el año 1969, pero en Europa se mantuvo y ahora el monurol de fofomicina ha vuelto a estar entre nosotros. Y tiene una alternativa que es que muchas veces para el tratamiento de una infección urinaria un sobre solo es suficiente porque dura en orina 3 a 4 días. Pero para las formas recurrentes nosotros solemos recomendar un sobre de 3 gramos cada 10 días durante 3 o 4 meses como una alternativa a la furadantina. Una situación muy especial es la infección urinaria en las embarazadas. Ustedes saben que en general ellas pueden tener cistitis agudas, 1 a 2%, suelen no ser infecciones urinarias complicadas, pero son muy importantes controlarlas porque pueden ser responsables de que los chicos nazcan antes de término, con bajo peso al nacer, y algunas veces aumenta inclusive la mortalidad perinatal. Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta la importancia de la evaluación y el manejo de las infecciones urinarias en las embarazadas. Muchas veces tenemos pacientes que nos dicen, doctor, yo no tengo síntomas, pero tengo la orina de color distinto,
la noto turbia, y esos casos se llaman bacteriurias asintomáticas. En las mujeres embarazadas, nosotros las jerarquizamos mucho, se observan en el 2 a 7% de los casos, y en esos casos, en la mujer embarazada, como lo hacemos en los diabéticos y en algunas personas que son adultos mayores, los tratamos. Si no, muchas veces estas bacteriurias asintomáticas, fuera de estas tres situaciones, embarazada, mujeres diabéticas o adultos mayores, no los tratamos. La bacteriuria asintomática, cuando nos vienen las mujeres y nos dicen noto la orina turbia, lo que es importante es documentarla. Y en ese caso se recomienda tomar 2 muestras, 2 urocultivos, y cuando los 2 urocultivos son positivos y la mujer tiene síntomas, se trata, pero si no tiene síntomas, se llaman bacteriurias asintomáticas, y lo único que hacemos es solo tratarlas cuando tienen síntomas. O, como lo dice muy bien aquí en la diapositiva, cuando la mujer está embarazada, en las mujeres con diabetes o con alteraciones de las vías urinarias, y también con los adultos mayores. Un tema que me parece importante antes de empezar las preguntas es tener presente algunas reflexiones que son muy habituales en las infecciones urinarias de la mujer. Una de ellas es que muchas mujeres nos dicen, doctor, usted sabe que cuando yo tengo relaciones sexuales me vienen las infecciones urinarias. Nosotros tenemos que preconizar que ellas sigan teniendo relaciones sexuales. Pero hay un estudio muy bueno que muestra que tomando algún antimicrobiano, sobre todo la furantina, antes o después de las relaciones sexuales, puede evitar una molestia de las infecciones urinarias en relación a las relaciones sexuales. El otro aspecto que muchas veces hay mujeres que se preocupan mucho, doctor, la infección urinaria que yo tengo no se puede ir a la sangre. Ahí se llama infección urinaria complicada, y hemos tenido pacientes que muchas veces a raíz de la infección urinaria en la vejiga se hace una bacteriemia, es decir, pasa a la sangre, y en ese caso nosotros tenemos que tener presente que esos pacientes merecen tratamiento muchas veces por vía parenteral y muchas veces necesitan tratamientos más prolongados, que algunas veces se llega a hacerlo alrededor de 10 a 14 días. El otro tema que muchas veces también hay mujeres que se angustian, me dicen, doctor, usted sabe que cuando viajo me preocupa mucho si me viene una infección urinaria y yo estoy fuera del país o fuera del lugar habitual. Y entonces en ese sentido es muy bueno que nosotros como profesionales le demos las alternativas que ellos puedan tener, que es que se hagan un urocultivo si tienen la facilidad de hacerlo, y si no, que tomen algunos de los antimicrobianos que nosotros les señalamos anteriormente. Entre ellos es muy práctico, les vuelvo a decir, la cefixima, que se da una vez por día y algunas veces se da una semana de tratamiento. Finalmente, nos vienen muchas personas que nos dicen, doctor, usted sabe que yo tengo infección urinaria en la niña, en mi hija, y entonces están las infecciones urinarias en los niños que algunas veces angustian porque aparecen muy precozmente.
Lo que hemos aprendido que la infección urinaria en los niños es algo que se puede observar, tenemos que documentarla, pero no angustiarnos. Pero sí, en esos casos, además del tratamiento del episodio que el paciente tenga, lo dejamos en profilaxis antibiótica durante mucho tiempo, algunas veces con trimetoprima sulfa 3 veces por semana o con algún antibiótico similar, y lo que vemos que con el desarrollo, con el crecimiento, muchas de estas infecciones desaparecen. Finalmente, también hay algunas veces que las mujeres se preocupan mucho porque dicen que han tenido infecciones casi todas las semanas. Y entonces en esos casos nosotros tenemos que tratar de darles herramientas para que ellas, utilizando la profilaxis que antes mencionábamos de furadantina, fosfomicina, ellos puedan en esa manera controlar las recurrencias. Mis queridos amigos, haciendo una síntesis final y después pasando a las preguntas, lo que yo quisiera dejarles, como siempre, son 3 o 4 conceptos. Primero, las infecciones urinarias en la mujer es un tema frecuente, no es una complicación importante, 25% la tienen y puede controlarse con la utilización de antibióticos en forma de profilaxis. Otra situación muy frecuente que nos pregunten es: doctor, me han hablado del arándano. ¿Usted qué piensa del arándano, la vitamina C, como herramientas para evitar las infecciones urinarias? Y nosotros lo que le decimos, que el arándano, la vitamina C, acidifican la orina, y una de las actividades más importantes que tienen es que evitan que los gérmenes se peguen a las vías urinarias, pero no es un antimicrobiano, es decir, que no debe utilizarse para el tratamiento de las mismas. Con esto me gustaría terminar, dejarles el concepto de que las infecciones urinarias en la mujer es frecuente, no es complicada y que algunas veces, aparte de los antimicrobianos, se benefician con la utilización de algunas cremas que se colocan en la uretra, como los estrógenos, para mantener una mejor control de las mismas. En esa forma creo que podemos entonces terminar sintetizando. Infección urinaria en la mujer no es complicada, se trata habitualmente una semana. Si es recurrente, hacer profilaxis con furadantina o fosfomicina, y sabiendo que si tenemos situaciones especiales como son las que están en relación con las relaciones sexuales, existe la posibilidad de poder hacer una muy buena protección tomando el antibiótico previo o posterior a las vías urinarias. Muchas gracias por habernos acompañado y ahora iremos a responder preguntas que puedan haber sobre el tema. Muchas gracias, doctor Stambulian, por su presentación. Vamos a dar inicio entonces al bloque de preguntas. Acá Sandra Fretes tiene la cámara encendida y vemos que está en un auditorio. Si es posible, Sandra, nos gustaría que nos comentes desde dónde nos estás viendo. Y vamos con la primera pregunta. ¿En la mujer siempre se debe tomar el urocultivo o se puede realizar tratamiento empírico sin toma de muestra de cultivo? Esa es una muy buena pregunta. Siempre que podamos tomar un urocultivo, aunque sea días como un sábado, un domingo, y guardarlo en la heladera, siempre nos va a ayudar para saber y documentar si la infección realmente existe o no,
y sobre todo después tener el antibiograma para adecuar el tratamiento. Sin embargo, cuando estamos de viajes o en circunstancias muy especiales, tenemos síntomas de infección urinaria, puede evitarse y tratarse sin el urocultivo. Pero en lo esencial, si podemos tomarlo, es mejor siempre tenerlo presente como previo al tratamiento de la infección. Bien, otra pregunta nos hace el mismo usuario. Dice, ¿cuándo le debo dar relevancia al informe de IFAS en el sedimento? La presencia de las IFAS, o sea, las cándidas, es una situación que en las mujeres, ustedes saben que es muy común que puedan tener contaminación de la secreción vaginal con la infección urinaria. Lo que es importante en estos casos es diferenciar si las IFAS, que habitualmente son las cándidas, corresponde a las vías urinarias o es un tema más vaginal, porque el tratamiento es muy distinto en una y otra circunstancia. La dosis de cefoxitima para el tratamiento de cistitis, ¿cuál sería? Cefixima. La cefixima se utiliza habitualmente en una dosis de 400 miligramos, se da un comprimido solo por día. Habitualmente vienen 6 a 8 comprimidos cuando compramos la medicación, pero les vuelvo a decir que el tratamiento va de 5 a 8 días, pero muchas veces con una semana es suficiente. La cefixima tiene la gran virtud de que es un antibiótico que no se ha utilizado mucho en infecciones urinarias, por lo cual habitualmente es activo frente a las mismas. La bacteriuria asintomática en el adulto mayor. No nos quedó claro si se debe tratar o no. La bacteriuria asintomática en el adulto mayor es importante relacionarla con la situación del paciente. Si el paciente tiene bacteriuria asintomática y está bien, hemos tenido pacientes de 70, 75, 80 años que han estado durante mucho tiempo con bacteriurias asintomáticas sin tratamiento. Lo que nosotros tenemos que decirle que solo merecen tratarse si se vuelven sintomáticas. Yo nunca me voy a olvidar una paciente que tenía una pseudomonas aeruginosa, que es un germen no habitual, pero bastante difícil de tratar, y nosotros encontramos pocos antibióticos por vía oral para darle, y vivió 7, 8 años con bacteriurias asintomáticas sin necesidad del tratamiento. Luego de una infección urinaria en un niño, ¿cómo sería el seguimiento? Esa es una muy buena pregunta. Cuando tenemos una infección urinaria en un niño, habitualmente tenemos que hacer la consulta con el urólogo para que nos determine si el paciente tiene reflujo o no tiene reflujo. En un tiempo se jerarquizaba mucho y los pacientes, niños con infección urinaria y reflujo muy importantes, se operaban. Después aprendimos que con el tiempo la mayoría de los pacientes con infección urinaria bien evaluados, con reflujos no es muy importante, grado 2, grado 3, se observan y con el tiempo desaparecen y solo lo mantenemos en tratamiento, que muchas veces se los trata 3 veces por semana con trimetoprima sulfa. Bien, estamos recibiendo muchas preguntas, doctor, en relación a su presentación. Acá Edgardo Tapia nos pregunta lo siguiente. En un informe de laboratorio indicando campo cubierto de leucocitos sin gérmenes, ¿indicaría antibióticos en la inflamación? Esa es una muy buena pregunta. Hay veces que hay personas que tienen infecciones asintomáticas, es decir, que lo que tienen es un sedimento patológico, pero no tienen gérmenes. Lo que en esos casos nosotros hacemos es tomarle 2 muestras
Y si en las dos muestras tienen leucocitos aumentados sin gérmenes, no los tratamos. Si los leucocitos están aumentados pero tienen gérmenes, ahí los jerarquizamos y los tratamos. Bien, acá nos preguntan lo siguiente. ¿Se puede recomendar arándano o vitamina C en pacientes que tienen infección urinaria recurrente como prevención? Es una muy buena pregunta. Muchos de estos pacientes con infección urinaria recurrente se benefician con el arándano, la vitamina C, en el sentido de que están con bacteriurias, pero no bacteriurias que afecten las vías urinarias. Nunca me voy a olvidar, un urólogo de Rosario decía, yo lo trato con Coca-Cola y me da los mismos resultados. Con ello evito que los gérmenes se peguen a las vías urinarias. Es decir, es un complemento, pero tengamos presente que no es un antibacteriano, pero sí está demostrado que muchas veces con el arándano, tanto en comprimido como en líquido, porque se vende el jugo de arándano, muchas veces disminuyen las complicaciones o las presencias de las infecciones urinarias. Bien, acá nos preguntan, ¿qué nos puede decir sobre el mictazol azul como coadyuvante en el tratamiento de la ITU? El mictazol azul es una alternativa al arándano. En realidad nosotros preferimos al arándano, pero hay pacientes que con mictazol azul muchas veces se sienten más cómodos. No tenemos demasiadas experiencias positivas con esta medicación. La citromicina, ¿puede usarse en cistitis como la cefixima? ¿La acitromicina? La acitromicina. No, la acitromicina es un muy buen antibiótico que sirve mucho para la uretritis, pero no para la infección urinaria. Pero cuando el paciente tiene una uretritis, en esos casos, sea varón o mujer, es muy útil porque actúa frente a las clamidias, al micoplasma, y hay muchos pacientes que se benefician con el uso en esos casos de acitromicina. Tengámoslo presente que no es útil para la infección urinaria, pero sí para la uretritis. Nos quedan 3 preguntas, 2 están relacionadas a fármacos, que las voy a leer juntas, doctor, si le parece bien, y una más que tiene que ver con estudios complementarios. La primera, ¿podría indicarnos la diferencia entre nitrofurantoína y nitrofurantoína de microcristales o macrocristales? ¿Disponibilidad en Argentina y dosis que deben usarse? Los nitrofurantoínas, en cualquiera de sus formas, son muy útiles para la prevención de las infecciones urinarias. Como les decía, hay trabajos publicados en el New England Journal of Medicine muy demostrativos de que evita muchas infecciones urinarias. Hay mujeres que lo usan durante 3 meses, otras durante 6 meses. En general, lo que tenemos que tener presente que es una medicación que no genera resistencia y que mientras no nos dé trastornos respiratorios, es decir, dificultades, un aumento de la tos o algunos de esos síntomas, uno lo puede tomar durante 3 a 6 meses. Muy bien. Nos quedan 2 preguntas. Leo la primera. La fosfomicina es un viejo antibiótico que se ha reintroducido en el país. ¿Cómo se lo utiliza y qué utilidad tiene? La fosfomicina es un muy buen antimicrobiano. Tiene la gran virtud de que es muy bien tolerado. Tanto es así que en las embarazadas nosotros la utilizamos como de primera línea. Segundo, tiene la gran virtud de que con una dosis, 3 a 4 días, está el fármaco en las vías urinarias y puede realmente sernos útil como tratamiento único de una infección urinaria. Y lo tercero que me parece muy importante, que hemos visto que pacientes que toman fosfomicina cada 10 días durante 3 a 4 meses
tienen una prevención de las infecciones urinarias importante. Lo que tienen que tener ustedes presente con la fosfomicina es que, por favor, cuando pidan un urocultivo, señálenle al laboratorio que le está haciendo el estudio que le haga un antibiograma ampliado y que le incluya la fosfomicina, porque muchas veces en los laboratorios habitualmente no se la evalúa como un antibiótico de uso habitual. Bien, ya para despedirnos, hay una pregunta en relación a un comentario que hizo usted, doctor, al principio de su charla, que es el siguiente. ¿Qué estudios radiológicos o de diagnóstico por imágenes se recomienda en las infecciones urinarias de la mujer? Yo nunca me voy a olvidar, porque en ese momento estaba en Estados Unidos, cuando la mujer que tenía alguna infección urinaria se le hacía habitualmente una pielografía, es decir, un estudio radiológico muy importante para ver cómo estaban las vías urinarias. Después se hizo un consenso de especialistas y se dijo que en las infecciones urinarias en la mujer no es necesario ningún estudio de diagnóstico por imágenes. Solo ellos decían que algunas veces los que tienen formas muy recurrentes deben hacerse una ecografía. Después el otro aspecto que quizás no tocamos es qué hacemos con las mujeres o los pacientes que tienen cálculos en el riñón, porque ellos suelen tener infecciones urinarias recurrentes. Muchas veces las tenemos con bacteriurias asintomáticas y no lo tratamos porque es imposible esterilizar las infecciones urinarias que están asociadas a los cálculos. Tenemos que convivir con ellas y solo tratarlas cuando se vuelven sintomáticas.